donde comenzamos nuestro encuentro de Perashat Shavua con la lectura, por supuesto, sabia y generosa de Rabbi Moshe ben Nachmanides, quien interviene, obviamente, siempre con su sapiencia y su sabiduría duplicada en este escenario del libro de Shemot. La Perashat de nuestro Shabbat Kodesh, que comenzará en este Shabbat, si Dios quiere, es la segunda perashá del Humash de Shemot. Va'era es el nombre y debe su nombre, obviamente, al segundo versículo de la misma que dice: Va'era el Abraham, el Yitzhak el Yaakov, Bekel Shaddai, Ushmi Hashem lo nodati lahem. Y yo me aparecí. Va'era es la revelación del Todopoderoso, es la forma de manifestarse. Por supuesto que esa revelación no incluye, al decir de Rambam con M, ninguna imagen, ninguna figura. Entonces la revelación del Todopoderoso requiere entonces o una manifestación natural, como una nube, y fundamentalmente la revelación es a través de la palabra. En la palabra lo que conduce el diálogo entre Dios y el hombre. Va'era, y yo me aparecí, dice a Kadosh Baruj Hu, le dice a Moshe Rabenu, ¿no? Los pongo en contexto nada más. Moshe Rabenu termina enojadísimo el Shabbat pasado porque fracasó en su primera misión con el faraón y ya enseguida despotricó y dijo: ¿para qué me mandaste? Y lo único que hice desde que llegué al faraón fue que le empeorar la situación del pueblo judío. Kadosh Baruj Hu escucha como un buen padre que ve que su hijo adolescente está enojadísimo. Este adolescente tiene 80 años, pero de todas maneras es un hijo adolescente para Kadosh Baruj Hu por su recién conocimiento. Y por lo tanto lo escucha, acepta todo y después le habla con mucha paciencia y le dice algo que aparentemente no responde al enojo de Moisés, pero responde, según el Ramban. ¿Qué le dijo? Y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, como Kel Shaddai. Y la traducción de Kel Shaddai es como el Dios Todopoderoso. Kel Shaddai. Enseguida voy a explicar lo que dice Rashi para después entender al Ramban. Aparecía ante Abraham, Isaac y Jacob con una denominación diferente, Kel Shaddai, Ushmi Hashem, pero mi nombre, Hashem, de las 4 letras, lo suelen poner en los libros como tetragramatón, a mí no me gusta ese nombre, es el nombre de Havaya. Havaya es Yud Kei Vav Kei. Ese nombre que nosotros decimos Hashem, que no lo podemos pronunciar porque no lo sabemos pronunciar. Y entonces decimos Amonai o hacemos Hashem, una de las dos. Ese nombre, Amonai, no me di a conocer a ellos. Lo nodati lahem. Pero Dios avanza en su mensaje, no lo deja a Moshe reaccionar, pero ¿cómo? ¿Por qué? Sino que le dice, Begama kimoti et beriti itam. Y yo también, akimoti, he cumplido o establecí mi pacto con ellos. ¿Cuál es el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob? La tetlaem et eretz Canaan. Darles a ellos la tierra de Canaán. Et eretz megurehem, la tierra de sus peregrinaciones, asher garuba, donde habían morado como extranjeros. Kadosh Baruj Hu hace aquí un raconto delante de Moshe Rabenu. La paciencia del creador como docente es insuperable. El alumno se niega, el alumno se enoja, el alumno despotrica. Hoy estaríamos definiendo esas relaciones alimut como violencia en cualquier ámbito, en el hospital o en el aula o en la calle o en donde fuese. Kadosh Baruj Hu enseña Derech Eretz. Recién estudiábamos con Yoshua, con las señoras. Kadosh Baruj Hu enseña Derech Eretz. Cómo tenés que comportarte, cómo ser persona, cómo ser mensch, se dice en Yiddish. Y entonces eventualmente el Kadosh Baruj Hu empieza a narrarle a Moshe Rabenu una realidad. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Kel Shaddai, y mi nombre, Hashem, no me revelé ante ellos. ¿Qué significa?
para poder entender el concepto de Shaddai, que es uno de los sobrenombres que tiene Dios, el Ramban cita a Rashi. Y dice el Ramban, significa, según Rashi, Rabbi Shlomo, como lo llama él, que las apariciones divinas a los patriarcas, anunciándoles promesa en el futuro, y yo habré de dar, y yo les daré, y yo les concederé, todo lo que es futuro, eran hechas en nombre de Dios como Shaddai. Pero el nombre Havayá, el nombre otro de Dios, dice Rashi, no les era nada conocido. Ese nombre es atributo de verdad. El nombre Shaddai, el nombre de Dios, Yod Kei Vav Kei, es el nombre de las 4 letras que conlleva dentro de sí todos los verbos del ser o estar en todos los tiempos. Por eso cantamos Be'u Allá, Be'u Ove, Be'u Ihiye, Betifará. Y cuando Rambam habla de la presencia de Akadosh Baruj Hu, cuando habla de que Él es el creador y conductor de todo lo creado, dice Be'u Allá, Be'u Ove, Be'u Ihiye. Él es, ha sido y será. Por lo tanto, el concepto de Dios en el nombre como Yod Kei Vav Kei, enseña Rashi, es el atributo de la verdad. Porque la verdad, dice Rashi, Mehave Devaró. Mehave le da consistencia a su palabra, le da cumplimiento a su palabra y expresa que Dios tiene el poder del cumplimiento. Aunque ese poder de Dios que cumple su palabra, nunca, dice Rashi, fue manifestado a los patriarcas, ellos solamente fue Kel Shaddai, que es el Kel Shaddai, el que anuncia una promesa futuro. Ya vas a ver, en el futuro, Abraham le dijo, la 4ª generación regresará aquí, y a Isaac le dijeron sobre Jacob, y a Jacob le dijeron sobre sus hijos, todo eso ¿a qué? A futuro. Pero el nombre de Dios que cumple con su palabra, no se los dijo a ellos. Y sin embargo, dice, ninguno de los patriarcas había expresado la menor duda sobre su omnipotencia. Akadosh Baruj Hu es Kol Yahol, es todopoderoso. Akadosh Baruj Hu puede con todo. Y por lo tanto ellos dicen, los patriarcas, su fe en las promesas divinas era total. Obviamente, las diferentes sobrenombres que Akadosh Baruj Hu va a tener a lo largo de la Torá, Kel, Elohim, Hashem, Amonai, Adonai, con Aleph, Dalet, Nun, Yud, que es Adon, el soberano, Shaddai, todas estas profusión de los diversos nombres de Dios hacen conocer a Dios, lo agrego yo, no lo dice Rashi, bajo distintos atributos. Uno lo califican al creador, al Boré Olam, el amo de los destinos, Adon, Kol, Atoladot, así decimos en la mañana de Shabbat, que es el soberano de todos los destinos, Hashem Tsebaot, el Dios de los ejércitos, ese ser que es absoluto, y otros sobrenombres lo designan a él como Avinu Abarahman, Padre nuestro, Padre compasivo, piadoso, hablan del amor verdadero que tiene ese Dios por sus criaturas, el juez supremo, Shofet, como aparece en la plegaria y aparece en la Torá, Shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. La fuente de las bendiciones, Mekora Berajá, todo eso es el creador de la santidad, de la kedushá, de la providencia, de la ashgajá y de la omnipotencia. Mi moja Baal Geburot, decimos en la Amidá, la segunda bendición de la Amidá. O sea que, según Rashi,
para entender al Ramban, lo que voy a decir ahora, unido al Ibn Ezra, él dice, Ajajam, Rabbi Abraham esta vez, para que sepan, dice, y el sabio Rabbi Abraham, porque dice, concluye con él. Según Rashi dice que el Shaddai es el que promete a futuro. Y el nombre de Dios con las 4 letras es Mehaveh Levaró. Quiere decir que cumple con su palabra. Contrariamente a esta posición de Rashi, Rabbi Abraham Ibn Ezra y el Ramban, ahora sí tenemos que citarlos juntos, opinan que el nombre Shaddai, como aparece aquí en la Perashá, Bekel Shaddai, con Dalet, con acento. La Dalet está acentuada, quiere decir que hay que pronunciar Shaddai. La Dalet es una Dalet fuerte. Entonces dicen ellos, designa al Eterno, dice Ramban, siguiendo con el Ibn Ezra, en calidad del amo de la naturaleza. Amo de la naturaleza. Ese es el Shaddai, ese todopoderoso. Completamente diferente a Rashi. Y ese amo de la naturaleza realiza milagros ocultos. Algo que yo no soy consciente. Veo el efecto, pero no sé la causa. ¿Está bien? Veo los milagros ocultos de Kadosh Baruj Hu. Ese es el Shaddai. Es decir, milagros ocultos son, para entender, dice Ramban, en los que no existen ninguna modificación de la ley natural. Y es un milagro, tú no te das cuenta. Porque si hay algo que cambia en la naturaleza, entonces tú lo podés observar y podés deducir de lo que pasó. Pero no ves ningún cambio en todo eso. Entonces dice Ramban, los patriarcas y sus hijos fueron en varias ocasiones colmados de milagros semejantes. O sea, milagros ocultos. Ellos no entendían por qué, pero esa era la realidad. Por ejemplo, con Abraham en el momento de la Aquedá. Por ejemplo, de repente Abraham está en medio de la Aquedá con su cuchillo en la mano y por terminar de consumar la orden de Dios, y de repente aparece la voz de un ángel que le dice, no arrojes tu mano sobre el niño. Ese es un final impredecible. Ese es un milagro oculto. No es que Abraham ya sabía a priori que eso no iba a pasar. No, Abraham no lo sabía. Y por otro lado, obviamente, el milagro oculto de un Jacob, eventualmente a quien se lo engaña, y sin embargo, todo eso proviene de dónde? De una fuerza que está actuando desde otro lugar y el hombre no toma conciencia de esa fuerza. Los hijos de Jacob, cuando le pasa lo que le pasa, que aparece la plata en su mochila, a todos, la descubre uno en realidad, pero después la descubren todos, y entonces dice, ¿qué nos está haciendo Dios a nosotros? No entiende lo que está pasando. Y cuando aparece la copa en la mochila de Benjamín, doblemente. No entendían cómo podía ser que ese soberano de Egipto los había invitado a comer en la casa y les había sentado de acuerdo a su orden de nacimiento. Esas son cosas ocultas. Claro, Yosef sabía la cosa, pero ellos no la sabían. Que sabía era Yosef, pero Yosef tenía, ¿por qué actuó así? Porque eso también dice el Ramban, milagros ocultos. Kadosh Baruj Hu quería producir una realidad diferente en la vida de los hermanos y también interviene, como interviene en el sueño del panadero y del escanciador de vino del faraón, y como interviene en el sueño del faraón que no lo deja dormir. Todas las cosas que hacen los hombres, en verdad, son cosas que Dios no nos da. Son parte de una misión. Me preguntan ahora si todo lo que nos acontece en la vida en general, no, si forma solamente parte de mis decisiones o si realmente hay algo que está fuera del alcance de mi radar espiritual y que yo no lo puedo ver. Muchas veces nunca nos preguntamos cómo es que llegamos a eso ni por qué llegamos a eso. Nadie va a poder decir, o sea, la gente puede ampararse en el concepto de la casualidad, diría el Ramban.
Bueno, Bemicre, ¿qué va a hacer? Mirá, Bemicre justo me encontré con esta realidad. No existe, de acuerdo a la concepción del hombre de fe, no existe la casualidad. Existe la causalidad. La misma palabra, nada más que cambia el lugar de la S por la U. Una cosa es casualidad y la otra es causalidad. Es muy débil, es muy frágil la palabra, pero en última instancia eso nos muestra lo que significa Kel Shaddai. Kel Shaddai dice el amo de la naturaleza, aquel que hace milagros ocultos, aquel que no puedo imaginar aquello que ven mis ojos y de repente hay algo en ese milagro que se me devela a mí. Para hacerlo algo más cercano a nuestros ojos, Moshe Rabenu y la zarza ardiente. ¿Qué se le puede descubrir a un pastor durante 40 años que trabaja en el desierto con 50 grados de temperatura y de repente una mata X se empieza a quemar? ¿Qué novedad es esa? ¿Qué hidush es ese? No hay hidush. La persona que es, pero Moshe Rabenu se acerca a esa zarza diciendo, Madúa lo iba a Siné. Él está viendo que arde en llamas, dice el Ramban, estudiamos la semana pasada. Toda la zarza estaba ardiendo en llamas, estaba cubierta por las llamas. Besne enenu ukal. Y el sne seguía con sus hojitas verdes adentro. Tendría que dar un olor a quemado impresionante. En pocos segundos tenía que todo estar quemado. Y Moshe Rabbeinu dice, Madúa lo iba a sne. Lo natural es que se queme la zarza, que no quede nada de esa zarza. Y por lo tanto, él entiende que hay algo más. El milagro oculto. Los patriarcas y sus hijos, dice Ramban, fueron en varias ocasiones colmados de milagros semejantes, preguntó Nora, y vemos, de los patriarcas y de los hijos. Pero jamás ese nombre, Shaddai, figura en la historia de Moshe. En la historia de Moshe Rabenu aparece solamente el nombre de las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, que es el nombre de Dios, de la existencia y que tiene que ver fundamentalmente con qué, con todos los tiempos. Beú allá, Beú Ove, Beú Ihiye, Betifará, como canta el Adonolam, ¿no? Hermosa obra. Porque él dice que lo designa como soberano absoluto del universo, realizando milagros sobrenaturales. Moshe Rabenu hace milagros sobrenaturales, como dice Ramban, los que se produjeron cuando las 10 plagas afectaron a Egipto. En esta perashá de Baedá vamos a tener 7 plagas, las famosas plagas. Ahora, plagas aparentemente sería un castigo de la naturaleza. Lo que Moshe realiza son hechos sobrenaturales. No es una cuestión que está dominada por la naturaleza, dice Ramban, sino sobrenatural. O, si queremos tener algo más fuerte todavía, cuando la división del Mar Rojo. Eso obviamente no es lo que la Morá enseñaba en primer grado, que bajó el río la baja mar y entonces los judíos cruzaron. Ayer hablé de esto en el Ulpan. No se trata de eso. Se trata de que eso es milagro. O cuando cayó el maná. O que Moshe Rabenu que tenía un radar, que sabía cuándo iba a haber codornices. Y entonces dijo, es el momento de salir a cazar codornices. No, son todas situaciones inesperadas y que hablan de Dios como dominador de la naturaleza, para que quede claro, ¿no? O sea, para que no nos engañemos, simplemente pensando de que las cosas aparentemente pueden ser naturales. De acuerdo con esta interpretación del Ramban, entonces, dice, las respuestas dadas a las dudas y a las observaciones escépticas de Moshe, final de la Perashá, Shabbat pasado, y desde que me mandaste ante el faraón solamente empeoró para ellos, ¿para qué me mandaste? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Este escepticismo de Moshe, dice Ramban, no significan en primer lugar un llamamiento a la piedad y a la confianza inalterable de los patriarcas. Más bien ella, dice Ramban, muy interesante, anuncia que la creencia en el Dios de Moshe y de su generación, todavía imperfecta en su estado actual, se va a afianzar en los corazones gracias a los milagros y prodigios de los cuales serán testigos, pero de los cuales los patriarcas no tendrían ninguna necesidad.
No tenían dudas. Fuerte lo que dice Ramban. Muy fuerte. Dice, entonces, el Ramban, la manifestación de esos milagros no significa que los hijos de Israel eran de un grado superior a Abraham, Isaac y Jacob, pero los milagros se produjeron porque los hijos de Israel eran numerosos y porque existía la duda en sus corazones, mientras que los antepasados eran creyentes fervientes y su fe no se debilitaba jamás, no obstante las desgracias que los agobiaron durante su vida. Abraham pasó las suyas, a 10 pruebas fue sometido Abraham. Isaac sufrió 20 años que no pudo tener hijos, ante todo, recién tuvo hijos a los 60 años y tuvo mellizos. Y bueno, no fue la vida tan fácil para Isaac, perdió la vista muy tempranamente. Su hijo Esab no lo pudo devolver nunca al recinto y tuvo que sufrir la partida de su hijo durante su segundo hijo, a Jacob, durante 22 años, hasta volver a verlo y poder encontrarse con él. Jacob no fue mejor. Jacob se tiene que profugar de su tierra porque su hermano lo persigue, porque lo quiere matar por haberle robado la primogenitura. Ayer leí un comentario muy bonito cuando ya Isab vuelve y le trae la comida al padre. Y el padre le dice, ¿quién es el que vino y se llevó tu bendición? Entonces Isab dice, al quien karashemo Jacob. Otra vez, Isab toma conciencia y dice, por eso se lo llamó Jacob. ¿Por qué se lo llamó Jacob? Vayakveni ze pa'amai. Me ha perseguido a mí, a Yakveni, me tomó del talón 2 veces. ¿Cuándo? Cuando le robó, cuando le compró la primogenitura. Y la segunda hora que se llevó la bendición. Pero es muy lindo de este Midrash, no lo había leído, doy fe. Dice, Vayakveni ze pa'amai. El Midrash dice, siempre que la Torah dice ze, está indicando con el dedo. Por ejemplo, cruzamos el Yam Suf y decimos, ze elive ambeu. Este es mi Dios y lo exaltaré. Dice que el pueblo de Israel en el mar de los juncos, un lugar de la nada, de repente vio la revelación de Dios, lo vio a Dios presente y dijo, este es mi Dios. Como si lo hubieran visto en forma y figura. No, pero dicen, ze elive ambeu. O cuando la Torah dice, Beze maaseh menorá. Y esta es la confección de la menorá. ¿Qué hizo? Dice el Midrash, Moshe Rabbeinu no entendía cómo tenía que hacer la menorá, de un solo bloque de oro, toda conjunta, hasta el que hizo, Beze. Dice, esto tenés que hacer. Cuando le mostró la figura de la menorá. Cuando habla del Mahatzita Shekel, el medio shekel, todo el mundo sabe lo que es el medio shekel. ¿Y qué dice la Torah? Ze itnu. Cola obera la pecudín. Esto habrán de dar. Dice Rashi en ese momento, perdón que nos movemos hoy de un lado al otro, Er'alo kemin matbea shel esh. Ze es que Dios mostró con su dedo y le dijo, esto tienen que dar. ¿Qué le mostró? Como una moneda de fuego. Por lo tanto, dice aquí algo muy interesante, que cuando vino Isab, y dice, Vayakveni ze pa'amai. Cuando dice ze, ¿qué dijo ze? ¿Qué marcó con el dedo? Dice, esta olla ya la conozco, es la que me vendió a mí las lentejas. Ahora veo que te trajo la misma olla la comida para vos. Es genial, es genial. Más allá del humor que tiene el Midrash, es una genialidad. Vaya, que ven y zepa amai. Entonces este entró y miró la olla y dijo, este Jacob de vuelta apareció. O sea, ya con esta olla me engañó con la primogenitura, ahora con la olla me engaña con la bendición. Para que vean la riqueza del mensaje. Por lo tanto, hay una diferencia, dice Ramban, sustantiva entre los patriarcas y esta generación. Años luz. Esta gente, dice, anidaban, albergaban la duda en sus corazones. Lo que no había pasado con los patriarcas. Y por eso dice el segundo versículo, Begama akimoti et beriti itam.
Y yo establecí mi pacto con ellos, Beriti y Tam, yo establecí mi pacto. El Ramban, Nachmanides explica aquí, yo mismo, por eso dice yo establecí mi pacto, he establecido mi alianza con ellos, con Abraham, Isaac y Jacob, el Berit, dice Nachmanides, sin que ellos hayan tenido necesidad de pruebas proporcionadas por los milagros sobrenaturales. Dios no le hizo milagros sobrenaturales a ellos. No les partió el mar, no les hizo caer el man, no les llevó el agua. Cuando había que tener agua, Abraham cavaba pozos. Cuando había que tener cosecha, Isaac sembró la tierra. Cuando hubo que trabajar la tierra, o mejor dicho, criar ganado, Jacob no le pudo escapar a eso. Por lo tanto, claro, pero lo que pasa es que allí está, por un lado, por un lado es un producto. Yo, cuando enseñamos esa perashá de Jacob en Vayetze, que tiene que ver si Jacob conocía la genética o no conocía la genética. O sea, porque él sabía, era tan experto en ganadería, que sabía cómo era la aparición de los animales y cómo eventualmente qué es lo que los llevaba a ellos en tiempos diferentes a poder copular y a poder unirse. Y entonces, cómo lograr que los marrones copulen con los blancos y salgan todos animales rayados, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna duda de que el fenómeno genético se dio, pero el milagro oculto también está ahí de mano. Ahora, no hay ninguna duda de que Jacob vino, estaba acompañado por un mazal diferente aparte de Akadosh Baruj. Por lo tanto, esta es la pequeña introducción que Nachmanides nos concede a nosotros con respecto a todo lo que Akadosh Baruj Hu le va a dirigir ahora. Aproveché que tenía traducido esta parte. Todo lo que Akadosh Baruj Hu le ha planteado a Moshe Rabenu para que Moshe Rabenu se presente ante quién, no solamente el faraón, sino fundamentalmente el Moshe Rabenu está hablando acerca de qué, de su fracaso. ¿Y el fracaso por qué? El fracaso tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llaman? Bene Israel. Entonces ahora, ¿cómo revertir la cuestión esta? Porque Moshe Rabenu, no me cabe duda de que de momento que asumió la misión es porque es un hombre que tiene una fe inalterable. Pero eso no quiere decir que el hombre que tiene fe no albergue dudas y que el hombre que tiene fe no sufre crisis. Porque esa es toda la temática que trata Rav Soloveitchik los martes. ¿Por qué sufre el hombre justo? O sea, ¿por qué nace ese sufrimiento en el hombre? Por eso el Ramban dice lo siguiente, y vuelve a insistir en ese concepto. Yo me aparecí ante ellos con el nombre Kel Shaddai, y también he cumplido, traduzco a él literalmente, ese pacto delante mío. Y también con mi gran nombre he escuchado ahora el clamor de los hijos de Israel y yo he recordado mi pacto, dice la Torá, que he establecido con ellos para conmigo. Y que dice el Ramban, Amaskil y Abin. La persona que sea inteligente debe comprender. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de una memoria, que es una memoria que lamentablemente el castigo del olvido es un castigo que sufrimos los seres humanos. Entonces, Moshe Rabenu se está adentrando en la historia. El pueblo de Israel, después de 200 años, ha olvidado la historia. El único que no olvida, porque en Shiham y Lefaneja, decimos, ¿no es cierto?, en día de Rosh Hashanah y en Yom Kippur, en Shiham y Lefaneja, no hay olvido delante de ti, se refiere a quién? Al Kadosh Baruj Hu. Entonces, este es el escenario que tenemos aquí, eventualmente, para poder entender, ¿no es cierto?, qué es lo que Akadosh Baruj Hu le está diciendo a Moshe Rabbeinu. Dice, por último, Belajen, por lo tanto, ve y diles a los hijos de Israel. Ahora Akadosh Baruj Hu no le pide a Moshe opinión,
Simplemente le va a ser la manifestación del Dios que cumple su palabra, como dijo anteriormente el Rambam. O sea que nombre de Dios es Mehavé de Varón. Entonces, hasta aquí, ¿qué fue? Fue toda la programación previa a lo que ahora viene a cumplir la palabra de Dios. ¿Qué le dice? Ahora ve y diles a ellos, yo soy Dios. Y os sacaré a vosotros y sabréis que yo soy vuestro Dios que los ha sacado. Y de esta manera, dice, van a entender, obviamente, acerca de lo que yo he sido para los padres de ellos y lo que seré para ellos en particular. Acuérdense de la palabra que le preguntó Moshe Rabeno. Ok, yo voy en tu nombre. ¿Y qué les digo? ¿De parte de quién vengo? No le dijo, yo soy Kel Shaddai. Yo soy el Dios de las promesas, como decía Ramban. No, yo soy Eheye Asher Eheye. Kotomarle a Israel, Eheye Shelachani Alechem. ¿Qué nombre utilizó Dios? El nombre que está vinculado con qué? Con el ser. Seré el que seré. Es, fue y serás. ¿Me entienden lo que está diciendo? Entonces, ve y diles todo eso. Entonces, el Ramban ahora nos lleva a ese mensaje. ¿Qué le dice Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu? Algo que la mayoría de nosotros conocemos y no siempre en el entero, sino por la mitad. Hay 4 copas que se beben en la noche del Seder de Pesach. Ellas no son por una cuestión cabalística o de gematriot, que hay que tomar 4 copas porque eso nos da suerte. Tampoco significa de que las 4 copas representen solamente una borrachera liviana en la noche del Seder de Pesach. Las 4 copas significan el cumplimiento de la palabra de Kadosh Baruj Hu. La gente le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe, dice, Emor libnei Israel. Por lo tanto, dile a los hijos de Israel. Lo primero que tiene que llevar Moshe en su palabra, en su dictado de la palabra, es Beotzeti etchem mitachat tziblot Mitzrayim. Y os sacaré a vosotros de debajo de los tormentos, de los sufrimientos, de aquello que significa el Sebel de Egipto. Lo primero. Dice Ramban, les habrá de prometer que los sacará a ellos de su tierra y no van a sufrir ya nunca más el peso de la carga impuesta por los egipcios. O sea, no hablamos aquí de salir de Egipto solamente, sino que Ramban dice, les ha de prometer que los va a sacar a ellos de esa tierra. O sea, el camino es no dejar de sufrir. No es esto pare de sufrir. No. Es, primero y principal, Beotzeti. Y el Beotzeti, dice Ramban, es, los sacaré de esa tierra. Y esa tierra que es la que me produce a mí, ante todo, el tormento, el sufrimiento, la carga de lo que es el sufrimiento pesado, de lo que son los trabajos pesados, etc. Por lo tanto, no los voy a terminar con la esclavitud de ustedes, sino primero los voy a sacar de esa tierra, que es el símbolo del sufrimiento. Segunda, lenguaje. Esta es la primera copa. Be'itzalti etchem me'avodatam. Y los salvaré a vosotros de vuestros trabajos. ¿Qué significa? Sheloim shelu ba'em klal liot laem bimkomam lemas obed. Que los egipcios no os habrán de dominar ya ni gobernar nunca más, para que ustedes sean, en lugar de ellos, el tributario de ese pueblo, los tributarios de ese pueblo. Esto es, según el Ramban, una apertura enorme, que no tiene que ver necesariamente con, nosotros lo recordamos con las 4 copas, pero que en última instancia los Jajamim llamaron a esto Arba Leshonot Shel Geula, los 4 lenguajes de redención. La Geulá no es un proceso unidireccional, sino que empieza con sacarlos de la tierra, el dejar ya de ser tributarios, obviamente, de ese pueblo, porque a veces uno puede salirse de la tierra, pero seguir dependiendo de ellos, en última instancia. Por eso la Torá prohíbe al rey que tenga muchos caballos.
a pesar de que los caballos son esenciales para la batalla, le dice que no tengan muchos caballos. ¿Por qué? Porque el caballo provenía de Egipto. Y tener muchos caballos representaba tener, obviamente, una dependencia nata con Egipto. Como Israel tiene esa dependencia con Estados Unidos, en última instancia. Mala o buena, la sigue teniendo. O como la tuvo con Rusia en su momento, con Francia. Era por necesidad, no hay ninguna duda. Pero la idea es que haya un Estado soberano. Entonces, Beitzalti et Geme Abodatam. Akadosh Baruj Hu dice, ya no van a ser tributarios de ellos. Vivir como tributarios significa nunca ser libres. ¿Quién más que nosotros, los que venimos del cono sudamericano, sabemos que existe una institución y después puede estar Dios, el Fondo Monetario Internacional, que depende que todos los gobiernos tienen deudas eternas, no externas, con ese Fondo Monetario Internacional. No sé si lo escucharon alguna vez, pero si no, pueden abrir en Wikipedia y saben lo que es el Fondo Monetario Internacional. Gente muy buena que presta mucha plata, pero que después te deja atrapado como la telaraña. Bueno, eso es ser tributario. Entonces siempre no alcanza el esfuerzo del Producto Bruto Nacional para pagar la deuda externa. Así lo aprendí desde mi infancia pequeña. Todo esto ya tengo casi 70 años. Entonces dice Rambán, los sacaré a ellos de los sufrimientos, de debajo de los sufrimientos, debajo de los sufrimientos. El sufrir debajo significa que vos siempre estás con la cabeza gacha, con tu espalda encorvada, que estás por el piso y que te pisotean y que te discriminan y que te matan. Eso es lo peor de Egipto. Lo primero que dice es eso, lo sacaré de esa tierra. No es tu hábitat y te salvaré de sus trabajos. Tercera copa, tercer lenguaje. Bega'alti etchem bizroa netuyá u bishpatim gedolim. Maravilloso, pero hay que saber entenderlo. Y os redimiré a vosotros. Redimir es liberar, sacar, quitar. Con brazo extendido, como si el Dios tuviera un brazo que se extiende, pero es la figura que la Torá nos puede regalar a nosotros para entender cómo Dios interviene. No interviene con un dedo, como para los magos egipcios, ni con una mano. Aparece con Zroa Netuyá. Quiere decir todo su brazo extendido. Es toda la fuerza, todo el ímpetu de Dios. Ubishfatim Gedolim. Y esto es fundamental. La Geulá pasó por haber hecho allí Shefatim. Shefatim es la misma raíz del verbo Shafot. Shafot significa juzgar. Mishpat quiere decir juicio. Grandes juicios. ¿Que son juicios? Bueno, son lo que ustedes conocen como plagas. Dice Ramban, Shefatim, porque, dice Ramban, Dios va a operar entre ellos Shefatim, juicios, hasta que los egipcios digan, en el Israel, decidió Nafshenu. Por favor, Israel, vete para liberar nuestras vidas. Pidió Nefesh significa rescatar la vida. Dice Ramban, va a llegar el momento en el cual los egipcios, no el faraón, va a decir, por favor, vete de aquí. Para que nosotros podamos vivir. Kitam, Geulá, Keinyan, Mahar. Dice, porque el sentido de la Geulá es como el sentido de la venta. La venta, ¿qué quiere decir? Que pasa de un dominio a otro. Eso es la venta, ¿no es cierto? La Geulá es también pasar de un dominio a otro. El dominio es el sufrimiento, debajo del sufrimiento, a salir de esa tierra y no sufrir más. Salir de esa tarea esclavizante para no ser más tributario. Pasar a ser ahora testigo de lo que representa la presencia de un Dios viviente que va a provocar con esos juicios mal llamados plagas, pero bueno, es el nombre que nos ha impuesto la apostólica Iglesia Romana, y bueno, nosotros somos muy respetuosos de la Iglesia y decimos plagas también. ¿Qué va a pasar? Y en última instancia, dice Gaalti,
pasar de un dominio a otro. Ese es el estado de la venta. Si yo compro algo, eso que estaba aquí pasa a ser mío. Ahora, salvando la distancia de la venta, de la compra-venta, Am Israel va a pasar a ser parte de ¿quién? Y dice Ramban, Bizroa Netuya. Dice, el sentido de por qué el brazo extendido, por qué habla de ese brazo extendido. La Sagrada Torah dice Ramban, Shetiye Yado Netuya Aleem que ese brazo de Dios va a quedar extendido junto a ellos hasta que lo saque desde ese lugar. O sea que Dios no va a cesar. Como dice David Amelech en su Teilim, Ine lo yanum velo ishan shomer Israel. He aquí que no duerme ni dormita el guardián de Israel. Esa es la realidad. Entonces el Ramban nunca hace explicaciones tan escuetas, pero uno ve en la explicación de Ramban todo un concepto de la Torá. Y por último, ¿qué dijo? La cuarta copa, Belakachti etchem li leam, veaiti lachem le Elohim, y los tomaré a vosotros para mí como pueblo, y seré yo para ellos por Dios. Y termina el pasuk diciendo, Bida'atem, y entonces tomaréis conciencia real, concreta, que Ani Hashem Elohim. Allí vas a ver que yo soy Hashem vuestro Dios. Dice Ramban, presten atención. Mitzvah zo rishona lechol mitzvot. Esta es la mitzvah primera de todas las mitzvot. Interesante. Pensamos que la primera mitzvah es de Ahavta et Hashem Elokeja, en principio. ¿Cuál es la primera mitzvah de la Torah? Es Pru Rebu, multiplicados y fructificados. ¿A qué se refiere el Ramban? Entonces dice, Hareshit be'arishona lechol mitzvot. La primera, el principio y la primera mitzvah de todas las mitzvot, ¿saben cuál es? Lo que dice Rambam en su libro Ilhot Yesodei Torah, Maimónides. Y Ramban acuerda con él y que dice, Leida sheyesh sham eloka. Hay que saber que allí hay un Dios. Entonces dice Ramban, la da'at et hakadosh baruch hu bichlalut, vidatem ki ani Hashem Elokechem. Saber a Dios en una forma totalitaria y totalizadora. Ramban dice, ser judío es asumir un pensamiento holístico. No puedo hablar de Dios en la sinagoga. No puedo hablar de Dios cuando estoy en mi casa. No puedo hablar de Dios cuando estoy en el Bet Midrash. No. Si yo quiero hablar de Dios, ¿saben cuándo voy a hablar? En la sinagoga, en el Bet Midrash, en mi casa, en la tefilá, en todas partes. Saber que Él está en cada paso. De esa manera puedo entender que hay milagros ocultos. Y no puedo pensar que a veces hay, bueno, felices coincidencias. No, dice Ramban, no. Y los tomaré a ellos para mí como pueblo, y yo seré para ellos por Dios. Vida'atem. Y entonces tomaréis conocimiento que ani Hashem Elokechem, que yo soy Hashem vuestro Dios. Y esa es mitzvah zor rishonah lechol mitzvot. Ladat et hakadosh baruch hu bichlalut. Saber a Dios en toda su manifestación, en el total. Pregunta, obviamente, el Ramban. Benzo Midereja para allá. Dice, y todo esto es, que es Gelalut, saber que existe un soberano superior, que es el soberano de todo el universo y que creó todos los mundos, todos, el cielo y la tierra y todo lo que contiene. Y eso es Gelalut. Y por eso, Vidatem. Quiere decir, el Ramban estaría diciendo, si yo tengo que entender lo que dice Ramban aquí, es
que cuando el pueblo judío sale de Mitzrayim, no sabían a Dios. No sabían de qué se trataba. Sabían que había algo, pero no sabían de quién se hablaba. Cuando vino Moshe Rabbenu, está diciendo Ramban, les enseñó la primera mitzvah. ¿Saben qué? Vamos a incorporarnos a un momento, a un movimiento. Hay Dios. Hay un Dios. Y ese es el principio. Y por eso, dice Ramban, cuando yo los redima a vosotros, cuando Dios dice, dice Ramban, insisto con él ahora, cuando dice que los habrá de redimir con su brazo extendido, es que vean todo eso, todos los pueblos, y entonces ustedes, cuando lo vean todos los egipcios que están en Egipto, pero no solamente en Egipto hay egipcios, hay muchos pueblos de otras nacionalidades, de otros destinos, esos que salieron con nosotros al final. Al final de cuentas, cuando salimos nosotros y lo que era el Aerev Rav, quiere decir una sumatoria de pueblos. Aerev viene de lo que es el horario del Aerev. El horario del Aerev es cuando todavía no es día y no es noche. Todo en el cielo está entremezclado. Me'orav. Eso es Aerev. Entonces dice, todo es el Aerev Rav, son todos esos pueblos, esa mezcla de pueblos que en última instancia salieron aprovechando el movimiento de Israel. Ellos también van a verlo, pero dice, ustedes van a ver que yo soy Dios, el que ha obrado esas señales y esos portentos que se renuevan en el mundo, y yo soy vuestro Dios, y por vuestra causa he hecho que ustedes sean parte del nombre de Dios. Israel. Nada más y nada menos. Esa conciencia. Y por eso terminan esta declaración de Kadosh Baruj Hu con una quinta copa, que se discute mucho si se pone o no se pone, y que se la coloca en el centro de nuestra mesa, y se la deja con vino, pero no se la bebe. Y se llama la copa ¿de quién? De Eliyahu Hanaví. Muy bien, porque Eliyahu Hanaví, Eliyahu Hanaví, así dicen, Eliyahu Hanaví. Y entonces dice el pasú que sigue, Hanaví, está bien. No, Nora hizo una broma con Hanavim, como dicen los chicos, que son uvas, Eliyahu de las uvas. Dice el pasuk que cierra este comentario del Ramban. Beheveti etchem el haaretz. Otra vez, y ahora viene a cerrar el círculo. Y os traeré a vosotros a la tierra, asher nasati et yadi latet otah. Zroa netuyá es para actuar con el juicio a los egipcios. Y ahora los traeré a la tierra, asher nasati et yadi. ¿Qué quiere decir nasati et yadi? Así dice, la elevé en el sentido de juramento. Interesante, porque cuando uno jura, ¿no? Que nos hacían en cuarto grado de la escuela primaria jurar la bandera, sí, nos juraban la bandera. Cuarto grado, éramos niños chiquititos y había que levantar la mano, al mejor estilo del Reich, y decía, sí, juro. Lo único lindo era el himno de la bandera, que era muy simpático. Pero el sí juro, si hoy en día alguien tendría que preguntarme desde el punto de vista judío, la halajá. Yo en cuarto grado no sabía lo que era la halajá. Pero después de bastantes cuartos grados en la vida, ya me enteré de lo que es la halajá. Y hoy en día, si alguien viene y me dice, me fui a vivir por 2 años a la Argentina y mi hijo está en cuarto grado y le hacen jurar la bandera. ¿Puede jurar la bandera o no puede jurar la bandera? Mi respuesta va a ser que vaya a una escuela judía. Porque en las escuelas judías tienen que hacer el mismo desarrollo que pide el Estado. Nada más que los judíos no hacemos nada, hacemos una promesa.
Y cuando uno hace una promesa, puede decir Beli Neder, ¿no? Entonces, como dice Beli Neder, no hay problema. Entonces, no tiene que ser fiel a esa bandera. Sin embargo, los argentinos nos mantenemos fieles a la bandera cada 4 años en los mundiales de fútbol, por supuesto, y entonces de esa forma tenemos fidelidad a la bandera argentina y ahí estamos todos muy felices, pero una vez cada 4 años se permite. Ahora, salvando la distancia, ayer Nasati et yadi, que yo elevé mi mano para dársela a ellas, Abraham, Isaac y Jacob, pero Yorujú vuelve a cerrar el circuito maravillosamente. Venatati ota lahem, y esa tierra se las habré de dar a vosotros, y no termina así. Así estuviera bárbaro. Venatati lahem, punto. No. Dice Morashá Ani Hashem. Esta tierra es Morashá. No es el Tzomet Morashá que está ahí en la ruta 4. Es algo más que Morashá. Eso es Morashá. ¿Saben lo que es Morashá? Es el verbo que habla de la herencia. El Yoresh es aquel que por naturaleza el hijo hereda a su padre. Es la naturaleza. Hereda lo que tiene el padre, los bienes de los padres. Pero Morashá no es heredar. Morish es yo hago que mi hijo herede. Morashá es algo que no es físico, algo que no es material, algo que no es dinero, que no son propiedades, que no son autos. Morashá significa la tarea que tenés que hacer tú como padre de transmitir la espiritualidad. La tierra esta forma parte de la Morashá. La tierra esta no es una casualidad en el mundo judío, que como no resultó Uganda y no prosperó la Patagonia, entonces decidimos venir acá. Eso lo dirige el antisemitismo fatal que rige hasta el día de hoy el destino del pueblo judío. Y esto el Yehudí tiene que aprenderlo de una vez por todas. Esta tierra nos corresponde por herencia, nos corresponde por ser Morashá. ¿Por qué es este fervor, este fanatismo, comillas, esta no renuncia a esta tierra? ¿De dónde viene todo eso? Pasaron 2000 años, ya, basta. Vayámonos a otra parte, con menos conflictos. Y sin embargo, acá, Eretz Sion Birushalayim. ¿Dónde está eso? Esto está no en la memoria histórica del pueblo judío, está en el presente histórico del pueblo judío y está, mal que le valga a los árabes, a los palestinos, a las Naciones Unidas y a todos los antisemitas que se levanten, está esta tierra en el destino histórico del futuro del pueblo judío. Mi pertenencia a la tierra está marcada aquí en la Torá. Benatati ota lahem, se las daré a vosotros, morashá. Morashá significa que tengas el valor de transmitir la herencia de esta tierra a tu hijo y a tu nieto, para que no renuncien a ella. Nosotros la adoptamos, los que estamos eventualmente, no nacimos aquí, pero tenemos hijos o nietos que nacieron aquí. Los que venimos de afuera, eventualmente, hicimos una elección. Y no es que nuestros hijos o nuestros nietos no tienen elección. No, ellos pasan por aquí, este Shabbat, y empieza. En cada copa que se da, uno agradece a Dios que dejó los sufrimientos atrás, las dictaduras militares que pasaron por alguna vez en la vida, el ser un esclavo del Estado, que metan la mano en el bolsillo y que te roben hasta el último centavo, y ser también la perfidia de todos los católicos, apostólicos y romanos en la Argentina virulenta de su antisemitismo, para poder ser personas con cierta lealtad. Israel te enseña lealtad. A todos nos enseña lealtad. Y si no aceptamos la lealtad, es porque estamos en otro lugar. Eso se llama Neemanut. De ahí viene la emuná. No de otro lugar viene la emuná.
la fidelidad y la lealtad a esta tierra. Por eso, dice Ramban, Asher nasati et yadi, dice Ramban, Arimoti di Shabbat Kisi, he levantado mi mano para juramentar en mi trono, cita a Rashi, Rabbi Abraham Amar Derech Mashal, Rabbi Abraham es Rabbi Abraham y Ezra, dice, esto es solamente en forma retórica, que Adam Sheisayado el Ashamayim Beishavah, como una persona que levanta su mano al cielo y juramenta, que Moki Esal Shamayim Yadi, cita Shirata Azinu, cuando eleve mis manos al cielo. Beyarem Yemino Usmolo el Ashamayim Beishavah, como dice el profeta Daniel, levantará su mano derecha y su mano izquierda al Shamayim y jurará. Bealdere Haemet, dice Ramban, pero en honor al camino de la verdad, donde asocia el concepto de lo místico, Nasati et Yadi, dice, he elevado mi mano, es que he elevado mi Zroa Uzi, ese brazo de mi poder, Sheten la Emeta Ares. La tierra esta no es un capricho del pueblo judío, es el juramento de Dios. Para quien lo quiera aceptar o para quien no lo quiera aceptar. Así dice Ramban. Vejen ki esa el shamayim yadi, sheesa ayada gedola la shamayim liyot bale olam hachaim. Dice para que esta mano que juramenta hable de la vida. Y por lo tanto, todo esto es el escenario del compromiso divino, eventualmente, todo lo que representa este mandato de Dios a Moshe. Palabras escasas, pensamientos del Ramban enormes, que nos llevan obviamente a pensar y a definir acerca de lo que representa el porqué de la pertenencia de esta tierra al pueblo judío. Y esto es para revisar una vez más y para estudiar una vez más. Estamos hablando de un comentarista de hace 800 años atrás. Nada más. Pero para sentirse que el orgullo de él debería ser también mi orgullo. Ese debería ser parte de mi orgullo. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias. ¿Qué hora? Sí, ya nos fuimos. Sí. Igual vamos a empezar relativamente temprano. Mantuve las mismas horas. 16 o 45, no sé. Para no terminar tan tarde. Shabbat Shalom a todos. Muchas gracias. Me falta uno. Estamos casi. Uno más. Ah, mañana. Sí, pero Moreno no escribió. Tampoco escribió.